enigmático, latino, inquietante, pero con un lado que despierta compasión. Hoy vamos a analizar a Gollum. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Por cierto, te recuerdo que ahora puedes hacerte miembro del canal o unirte a mi Patreon. Tienes los links en la descripción. Podrás acceder a ventajas exclusivas y ayudarme a seguir creando contenido, ya que soy un canal pequeño, pero detrás de mis vídeos hay mucho trabajo. Muchísimas gracias a todos los que ya os habéis suscrito. Soy muy pesada dando las gracias, pero de verdad, sois los mejores. El Señor de los Anillos es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Si tengo un mal día, pienso en lo afortunada que soy de haber nacido en una época en la que existen tanto los libros como sus respectivas adaptaciones cinematográficas. Y de verdad que mi día mejora. Estaba escuchando la banda sonora antes de empezar a grabar y de verdad que me ha emocionado hasta las lágrimas. Esta historia, su trasfondo, sus personajes, su música son pilares fundamentales en mi vida. Sueno un poco obsesiva con El Señor de los Anillos, lo sé. Soy consciente de que me tengo que tratar esta ficción. Como buena fan obsesiva, ya traje el análisis de Frodo y Sam a este canal y hoy le toca el turno a Gollum. Recuerdo que cuando era niña uno pensaría que lo normal es que este personaje me provocara cierto repelús y miedo, pero la verdad es que me despertaba muchísima compasión, me daba muchísima pena y quería llegar a entenderlo profundamente. Y a día de hoy me sigue pasando, me da mucha pena. ¿A ti te pasa? Este personaje es muy complejo y hoy vamos a explorar todo sobre su mente para llegar a entender su comportamiento. Y es que puede que la magia del cine se oponga a la ciencia muchas veces, pero casi todo lo que ocurre a nivel de desarrollo de personajes tiene una explicación psicológica. Inestabilidad emocional, nerviosismo, paranoia, comportamiento resentido y dificultad para empatizar son algunos de los rasgos de su atormentada personalidad. ¿Qué enfermedad mental le causó el anillo al que una vez fuera el hobbit Sméagol? La verdad es que existen diferentes opiniones al respecto, y yo voy a ir hipotetizando sobre diferentes trastornos, indicando en cada caso por qué los llego a plantear y también por qué los descarto. Antes de nada, lo más importante es entender el contexto del personaje y explorar su historia. Gollum fue una vez un hobbit de la rama de los fuertes, nacido en los Campos Gladios y que respondía al nombre de Sméagol. Nació allá por el año 2430 de la Tercera Edad, precisamente el día en el que celebró su 33 cumpleaños, que es cuando los hobbits alcanzan la mayoría de edad. Tuvo lugar un acontecimiento que cambiaría para siempre su vida tal como la conocía. Y es que su primo Déagol se encontró el anillo único mientras pescaba. Se trataba del codiciado anillo que había pertenecido con anterioridad a Sauron e Isildur. Este anillo representa el mal y corrupción por el poder. Aún siendo un hobbit, que son criaturas caracterizadas por disfrutar de la paz y una vida tranquila, sí soy, el poder maligno del anillo llega a corromperlo hasta el punto de que es capaz de matar a su primo para conseguirlo, y se vuelve totalmente dependiente de él. Aquí podemos ver paralelismos entre un adicto y una droga. Por tanto, esta personalidad alterna de Sméagol llamada Gollum emerge producto de la corrupción del anillo. Se ha convertido en un asesino. Como hacen las drogas con los adictos, el anillo termina aislándolo de la sociedad. Se retira a una caverna y se convierte así en un ser fantasmal que evita la luz del sol. Me siento identificada. El anillo lo deforma física y mentalmente y consigue prolongar sus años de vida más allá de los límites naturales para un hobbit. Durante más de 400 años vive escondido bajo las montañas nubladas. Y claro, son años más que suficientes para que su nivel de obsesión con el anillo aumente hasta el punto de convertirse en su único amigo, generando así un desprecio por el mundo exterior. Y es que este amigo, el anillo, es su fuente de felicidad, pero a la vez su fuente de desdicha. Es como una amistad tóxica de dependencia insana. Vamos a explorar su sintomatología. Y es que hay un acontecimiento vital muy estresante para él que lo que hace es aumentar su sintomatología mental. Y esto es la pérdida del anillo que pasa a manos de Bilbo Baggins. Desde ese momento, los pensamientos obsesivos de Gollum se acrecientan y dedica su vida a recuperar su preciada joya. La personalidad agresiva, violenta y obsesiva de Gollum se magnifica al punto de presentar una enfermiza obsesión y preocupación por recuperar el anillo, o como él lo llama, mi precioso, mi tesoro. Cuando el sobrino de Bilbo, Frodo Baggins, entra a la historia, el libro presenta a Gollum como una criatura que se asemeja lejanamente a un hobbit, que tiene cerca de 600 años y que quiere recuperar a su anillo preciado a toda costa. Por tanto, muestra conductas de tipo antisocial, agresión y una preocupación obsesiva por el anillo. Gollum presenta una apariencia descuidada y pálida, y en el libro llega a ser descrito como una criatura gangrenosa con mirada desagradable. Presenta un comportamiento semejante al de un animal, como vemos en sus saltos y rastreos. Es emocionalmente cambiante y su discurso es anormal. Repite constantemente frases y sonidos como por ejemplo, sí, 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 Gollum, Gollum.
En El Hobbit, Tolkien habla de los muchos años de aislamiento que pasó Gollum en las montañas nubladas. Dice que él siempre se habló a sí mismo, al no haber nadie más para hablar. Emplea neologismos, es decir, inventa palabras y dice frases en donde niega todo principio moral, reconociendo, por ejemplo, que es un asesino, un mentiroso y un ladrón. No muestra indicios de depresión clínica, pero sí tristeza y ansiedad de reunirse con su anillo, su precioso. Esto lo vemos, por ejemplo, en lo nervioso que se pone cuando habla de su anillo. Desea profundamente el anillo, es como yo con la pizza. Tiene pensamientos obsesivos, pero no compulsiones, aunque haría todo por el anillo. Tiene una marcada dificultad para controlar sus pensamientos y acciones. Es hostil con Frodo, el actual propietario del anillo. Tiene ideas paranoides acerca de Sauron. Dice, el ojo siempre está mirando. Y acerca de Samsagat Gamgee, dice, el gordo hobbit, él sabe. Con respecto a la disociación, Sméagol desdobló su personalidad y ahora es Gollum también, pero es consciente de la disociación Sméagol-Gollum. Bien, teniendo en cuenta todo esto, vamos con los posibles diagnósticos. Voy a tener en cuenta diferentes diagnósticos diferenciales. Lo primero es descartar que haya cualquier tipo de lesión encefálica, como por ejemplo un tumor cerebral. Y teniendo en cuenta que su sintomatología mental ha sido consistente durante muchos años, siglos, y sigue vivo, esto queda descartado. También es muy importante tener en cuenta que la dieta de Gollum es muy limitada. Su dieta consiste básicamente en pescado o cualquier otro animal crudo que encuentra. Por lo tanto, esto puede provocar carencias nutricionales importantes, y es que podría presentar una deficiencia de vitamina B12, que se puede relacionar con paranoia e irritabilidad. Además, podría presentar anemia por falta de hierro, lo que se evidencia en su pérdida de cabello y de peso. Yo tuve anemia y me sentía Gollum físicamente. La presencia de sus ojos sobresalientes y su estado hipervigilante, su pérdida de peso y falta de sueño pueden atribuirse a hipertiroidismo, y sus ataques violentos pueden haber sido inducidos por inanición acompañado por psicosis paranoide. Entonces, ¿podría ser que estemos frente a un caso de esquizofrenia? Pues inicialmente consideré la esquizofrenia como su trastorno. La esquizofrenia es un trastorno mental grave en que quien lo sufre interpreta la realidad de una forma anormal, distorsionada. Esta enfermedad mental puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios, trastornos graves en el pensamiento y en el comportamiento, y afecta el funcionamiento diario de la persona. Puede ser realmente muy incapacitante. También provoca habla desorganizada y un comportamiento extremadamente catatónico, así como una disminución de la motivación. Y aunque podría sonar razonable el diagnóstico de esquizofrenia, finalmente lo descarté porque hay que tener en cuenta que en este contexto de mundo de ficción, el anillo único sí tiene el poder de generar visiones a quien porta el anillo. Por lo tanto, Gollum no cumple estos criterios diagnósticos y además hay más sintomatología que no se corresponde con la esquizofrenia. Vamos a verlo. Y teniendo en cuenta que Gollum y Sméagol coexisten, ¿podría ser que estemos frente a un caso de trastorno disociativo de la identidad, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple? Y hay que tener en cuenta que durante todos los siglos que estuvo bajo la influencia del anillo, que existían tanto Gollum como Sméagol en su cerebro. Gollum vendría a ser la personalidad maligna que es esclava de la corrupción del anillo. Y las dos personalidades peleaban muchas veces cuando hablaba consigo mismo. El mismo Tolkien dijo que, al no tener nadie más con quien hablar, lo hacía consigo mismo. Y tenían una relación de amor-odio, reflejando el amor y el odio que Gollum tenía por el anillo y por sí mismo. Así que esta presencia de estas dos personalidades plantea la hipótesis de estar frente a un trastorno de identidad disociativo. En este trastorno, la persona está bajo el control de personalidades diferentes de forma alternativa. Estas identidades pueden tener patrones de habla, temperamentos, comportamientos diferentes a los que se asocian normalmente con la persona que lo sufre. La persona tiene dos o más identidades y presenta lagunas de memoria para los acontecimientos cotidianos, información personal importante y acontecimientos traumáticos o estresantes, así como muchos otros síntomas, como depresión y ansiedad. Lo cierto es que el trastorno de identidad disociativo es poco frecuente y se desconoce el número total de personas que lo sufren. El trastorno de identidad disociativo puede presentar las formas siguientes: posesión y no posesión. En la forma posesiva, las diferentes personalidades aparecen como si se tratara de agentes externos que han tomado el control de la persona. Este agente externo puede describirse como un ser o un espíritu sobrenatural, a menudo un demonio o dios, que puede exigir castigo por acciones pasadas, pero a veces es otra persona, a menudo alguien que ha muerto, a veces de manera dramática. En todos los casos, las personas hablan y actúan de manera muy diferente a la que lo hacen normalmente. Las diferentes identidades son obvias para las demás personas.
En el trastorno de identidad disociativo, la identidad alterada no es deseada, provoca una angustia y un deterioro importante y aparece en momentos y lugares que no son apropiados para la situación social, la cultura y la religión de la persona. Las formas de tipo no posesivo suelen ser menos evidentes para los demás. Aunque es cierto que pueden mostrar un cambio repentino en sus relaciones interpersonales, la persona puede notar una alteración repentina en su sentido de sí misma, tal vez sintiéndose como si fuera observadora de su propio discurso, emociones y acciones. En lugar de actuar como si otro ser hubiera hecho posesión de ellas, las personas con este tipo de trastorno de identidad disociativo pueden sentirse desconectadas de algunos aspectos de sí misma. Un trastorno denominado despersonalización, como si se estuvieran viendo a sí mismas en una película o como si estuvieran viendo a una persona diferente. De repente pueden pensar, sentir, decir y hacer cosas que no pueden controlar y que no parece que les pertenezcan. Las actitudes, opiniones y preferencias, por ejemplo en cuanto a comida o intereses, pueden cambiar repentinamente para volver a cambiar a continuación. Algunos de estos síntomas, como los cambios de las preferencias alimentarias, pueden ser observados por otras personas. La persona puede notar que su cuerpo se siente diferente. Puede referirse a sí misma en primera persona del plural, nosotros, como hace Gollum. Esto lo vemos diferentes veces, como por ejemplo cuando dice nos lo robaron. Además de escuchar voces de otras identidades, la persona puede sufrir otros tipos de alucinaciones, de tipo visual, táctil, olfativo o del gusto. Por lo tanto, el trastorno de identidad disociativo puede ser mal diagnosticado como un trastorno de tipo psicótico, como la esquizofrenia. Sin embargo, estos síntomas alucinatorios difieren de las alucinaciones características de los trastornos psicóticos. Las personas con trastorno de identidad disociativo experimentan estos síntomas como provenientes de una identidad alternativa, desde el interior de su cabeza. Por ejemplo, pueden sentir como si otra persona estuviera intentando llorar a través de sus ojos. Las personas con esquizofrenia por lo general piensan que la fuente es externa, fuera de sí mismos. Por tanto, en el caso de Gollum, la presencia de dos personalidades podría indicar un trastorno de personalidades múltiples. Pero este diagnóstico implica que una personalidad está suprimida por la otra. Y muchas veces las diferentes personalidades no son conscientes de la existencia de las otras. En este caso, Gollum y Sméagol se presentan juntos, tienen conversaciones al mismo tiempo y son conscientes de la existencia de la otra, por lo que tampoco termina de cumplir los criterios diagnósticos. Yo lo veo más como un mecanismo de defensa, de protección frente al mundo exterior que asusta a Sméagol. Entonces, habiendo descartado las otras opciones, ¿puede ser que se trate de un trastorno esquizoide de la personalidad? Pues de lo que no hay duda es de que Gollum sufre un trastorno de tipo mental, caracterizado principalmente por un lenguaje reiterativo. Mi tesoro, sí, 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 Gollum, Gollum. Y en el que emplea continuos neologismos y con continuas muestras de ansiedad y tristeza por haber perdido su preciado anillo. Y a lo largo de toda su vida muestra una repetida obsesión hacia Sauron, al que llama el ojo que todo lo ve. Este perfil psicopatológico podría responder a un trastorno esquizoide de la personalidad. Vamos a ver de qué se trata. En primer lugar, vamos a definir este trastorno. Es un trastorno muy poco frecuente y de causa desconocida, cuyo aspecto principal es la ausencia casi total de vinculación en relaciones humanas. Y es que existe un desapego y un desinterés por socializar. Forma con el trastorno paranoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad el llamado clúster A de los trastornos de personalidad, caracterizado básicamente por excentricidad y extravagancia. La interacción social y afectiva les resulta molesta, por lo que evitan la amistad e incluso el contacto con familiares. Por eso es frecuente encontrarlos en trabajos solitarios que excluyan el contacto humano entre objetos inanimados. Su experiencia emocional es plana y carente de matices, pues no experimentan placer, no expresan sentimientos ni persiguen su comunicación al otro. Y Gollum cumple con los siguientes criterios diagnósticos del DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluso el formar parte de una familia. Casi siempre elige actividades solitarias. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. No tiene amigos íntimos ni confidentes. Esto se puede evidenciar de manera marcada, ya que Gollum no busca relaciones de confianza, solo utiliza a Frodo para manipularlo y obtener nuevamente el anillo. Se muestra indiferente hacia las alabanzas o a las críticas de los demás. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. Según el DIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, podemos afirmar que la personalidad de Gollum cumple con los siguientes criterios diagnósticos: incapacidad para sentir placer, es decir, anedonia, frialdad emocional, desapego o embotamiento afectivo, respuesta pobre a los elogios o a las críticas, poco interés por las relaciones con otros, marcada preferencia por devaneros fantásticos, por actividades solitarias acompañadas de una actitud de reserva y de introspección,
ausencia de relaciones personales íntimas y de mutua confianza. Y es que en el caso de Gollum todo se reduce al anillo, no le importa absolutamente nada más. Marcada dificultad para reconocer y cumplir las normas sociales, lo que da lugar a un comportamiento excéntrico. Gollum presenta un estado mental casi psicótico, no tiene un yo definido, ya que, como hemos visto antes, a veces interactúa con una segunda personalidad que aparece como mecanismo de defensa y protección frente al mundo exterior a su zona de confort, su cueva. Esta disociación se ve claramente cuando Gollum conversa consigo mismo y se da instrucciones sobre lo que debe hacer. Además, sus relaciones interpersonales son de tipo paranoide y como un medio para conseguir un fin, ya que solo ayuda a Frodo y Sam porque quiere conseguir el anillo. Estas relaciones objetales son de carácter narcisista, bajo un concepto de manipulación, buscando beneficiarse a sí mismo con estas escasas interacciones con otros. Si nos referimos al nivel de juicio de la realidad que tiene Gollum, sí que creo que tiene conciencia sobre sí mismo, pero a un nivel muy básico. A veces tiene momentos de juicio de realidad controlado, pero otras su percepción alterada de la realidad es más que evidente. Como vemos, por ejemplo, en su escena final en el Monte del Destino. Allí se abalanza sobre Frodo y de un mordisco le arranca el dedo con el anillo. Sin embargo, su triunfo es pasajero, ya que tropieza y cae a la lava. Aún estando en peligro su vida, lo único que le importa es tener el anillo, y así muere a los 589 años. La complejidad de la personalidad de Gollum hace que la historia del Señor de los Anillos sea un tesoro literario atemporal. Y es que este fantástico y complejo mundo creado por Tolkien nos aporta no solo una maravillosa historia, sino personajes con complejidades únicas, como en el caso del personaje que hemos analizado hoy. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de Gollum? ¿Cuál es tu personaje favorito del Señor de los Anillos? ¿Y qué personaje te gustaría que analizara? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle like y suscribirte. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.